Grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Como es de costumbre, tenemos aquí la presencia de Víctor Corral. Oiga, pues se puso la situación, Vittorio, allí en la Cámara de Senadores, donde Noroña, siendo diputado, se fue a presentar a aquel lugar. Bueno, es el dolor de cabeza de la oposición ahí en ese lugar. Rabadán, el señor Triana, bueno, les dio una receta a todos hace unos momentos. El Junto Monreal me extrañó, Vittorio, se me hace que ya no es líder de la oposición, por eso ahora se viene otra vez al movimiento y empieza a atacar con todo. Bienvenido, Vittorio. ¿Qué tal, Carlanga? Te saludo y saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Vamos a tener oportunidad también de tocar algunos otros temas, como, aunque sea de manera breve, de la locura que trae Lili Téllez de querer ser la presidenta de México por parte de la oposición, la posición de Ricardo Monreal, y bueno, creo que la trifulca, como dice Carlos, estuvo buena. Todavía hace unos momentos estaban dando con todo. La situación no tiene para el reclamo, mientras la oposición está a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ellos dicen que respetan la legalidad y todas las cuestiones leguleyes que tienen por allí, mientras la vida de privilegios que gozan esos señores, que por cierto, hoy el presidente de la República ya nos dijo cuál era la principal causal en la cual dieron para abajo el plan B el día de ayer, y pues uno de ellos principal era que se bajaran el sueldo más abajo que el presidente, cada uno de los consejeros y trabajadores del INE, a lo cual no quisieron. Entendí, porque si no era una incongruencia que los mismos que no se quieren bajar el sueldo, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí lo hicieran para otros, pero para ellos no. Por lo tanto, no se quiso atacar de fondo, porque ahí venía, Víctor, en una de esas, bajarse el sueldo, que no ganaran más que el presidente. Sí, bueno, Carlos, sabemos perfectamente que lo que pretende la reforma del plan B de Andrés Manuel López Obrador es poner orden, es poner un poco de disciplina tanto para la cuestión electoral, como para el INAE, como para la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero como ellos están protegidos, ellos están ahora sí que se están cubriendo las espaldas, pues están haciendo un trabajo conjunto para ir en contra de las decisiones del presidente de la República. Lo que olvidan, Carlos, amigos, es que detrás del presidente de la República hay el 80% de votantes de México que apoyan las decisiones del presidente. Creo que es algo importante que no deben olvidar. Vamos pues a empezar cuando subía al atrio Fernández Noroña, y luego con moción se fueron los alegatos y haciendo preguntas, Víctor, que se puso gruesa la cosa. Vamos a ver la primera intervención. Ni siquiera es de humor negro ni de humor involuntario. Es una corte golpista. Como la oposición no tiene mayoría ni la tendrá, no puede ganar las elecciones ni las ganará, requiere de algo que lo saque a flote, y ese algo es lo que queda del poder conservador, lo que queda del poder corrupto, en absoluta descomposición. Si recorrieran sus territorios, se darían cuenta que el pueblo está agraviadísimo porque no hay justicia en este país. Los jueces venden sus sentencias. La gente quisiera que interviniéramos para decirles, no que les hagan un favor, sino que hagan justicia hacia el pueblo. Y yo le digo a la gente, si con nosotros miren lo que están haciendo, y entonces la gente dice, pues que los quiten, que hiciéramos lo que Zedillo, quitar a los ministros de la Corte. No, pues si así acusan de dictador al compañero presidente, imagínense. Si quitáramos a los ministros de la Corte, entonces los tiene que quitar el pueblo. Porque no puede ser que 11 personas puedan más que todo el pueblo, que es el soberano. Puedan más que todo el pueblo que nos dio la representación, incluidos a ustedes, que la traicionan. Se los he dicho. Acepto una pregunta con mucho gusto, no sé ni de quién, pero déjenme nomás terminar de decirles que viven del pueblo y traicionan al pueblo.
no me voy a cansar de repetírselos. Ahora sí, senador presidente. Hay dos diputados que han levantado la mano. Todavía no concluye su tiempo. Sandoval Flores. Solicitar a través suyo, si el orador nos permite, que le realicemos una pregunta. Y entonces la Corte entra a meterles el hombro. Contradicen inclusive resoluciones jurídicas de la propia Corte que dice que hay que buscar el mayor beneficio para el pueblo. Y varios ministros de la Corte dijeron que la iniciativa era buena, que la iniciativa era correcta y que sin embargo no se había dado la discusión democrática, hoy que se discute más que nunca, que la oposición sube a tribuna las veces que quiera. Bueno, tenemos hasta mesías de la oposición. El cabeza hueca de Fox acaba de decir que hay 2 mesías y los 2 forman parte de la comisión permanente. Es más, uno de ellos está aquí con nosotros y los va a llevar a la tierra prometida, que es el basurero de la historia, del que no deben salir nunca más. Entonces, lo que la Corte está haciendo es eso, hacerles la tarea. ¿Por qué una actitud golpista? Porque en pleno siglo XXI se ve muy mal que el ejército se levante en armas y tire a un gobierno legítimamente constituido, se repudia en el mundo. Y tampoco se ve bien que asesinen a un líder político. Entonces lo que han creado es esto que se llama lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley. Inventan que se está violando el procedimiento legal para estar torpedeando a un gobierno, para estar desestabilizándolo. De hecho, metieron cualquier cantidad de amparos y se los concedieron para parar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para lo que les sirvió, ahí está el aeropuerto, tengan para que aprendan. Y luego han buscado detener el Tren Maya y tampoco han podido. En diciembre el compañero presidente va a entregar el Tren Maya. Recibiendo su medicina muy disciplinados. Ya les dijeron, no le estén tocando el nervio al Noroña porque se los pone como democrático. Y la Suprema Corte cayó como momia. Como están calladitos ahorita los de la oposición, ya les dijeron, no le estén tocando el nervio al Noroña porque se los pone como dados. Entonces ahora están calladitos, recibiendo su medicina muy disciplinados. Ya les traía yo su pasiflorine, pero no es necesario, ya están tranquilos. Por más que se vengan a tribuna a decir que faltan medicamentos, a ustedes no se preocupen que nunca les va a faltar su medicina. Se les vamos a dar hasta para llevar todo el tiempo. Entonces, el yerberito llegó, aquí les tengo. Entonces, es cierto, la Corte tiene la tesis, ya están empezando a inquietar. La Corte tiene la tesis de que hay que ir al fondo, no a la forma. Y les importó nada porque la Corte es como la chimoltrufia. Como dicen una cosa, dicen otra, la contraria. Son los primeros violadores del marco constitucional, cobran creo que 600,000 pesos mensuales. Cuando todavía hay mexicanos que no pueden comer 3 veces al día, estos angelitos cobran 600,000 pesos mensuales. Y tienen un fideicomiso, vamos a ir por el fideicomiso. Van a ver, ya llegaron a su límite. Vamos a hacer unas reformas al Poder Judicial, les vamos a quitar sus privilegios y los vamos a ir. No se dan cuenta, la oposición no se da cuenta que el último reducto que le queda lo está haciendo Pinole por estarlo usando facciosamente. No se da cuenta de la enorme... ¿Concluyó su tiempo de respuesta, señor diputado? Muy bien, pero todavía tengo tiempo. 1 minuto para concluir su exposición. Suficiente. No se dan cuenta de la enorme irritación del pueblo. No se dan cuenta que siguen cavando su tumba política. No se dan cuenta que no hay Mesías que los pueda llevar a la tierra prometida. Porque están haciéndole la tarea a intereses espurios y contrarios al interés nacional. Pero además ni siquiera se dan cuenta que van a ser víctimas ellos mismos de esa maquinaria facciosa, de esa maquinaria podrida y corrupta que es el Poder Judicial. Se necesita desvergüenza para venir a tribuna a defender a un poder totalmente contrario a la impartición de justicia cuando es la esencia de su formación. Vittorio, pues ya escuchaste ya al diputado Gerardo Fernández Noroña, que dice que las discusiones sí se dieron, Vittorio. Decía Arturo Saldívar y los demás que no se habían dado las discusiones necesarias, y el diputado dice es cuando más se discute cualquier situación y cuando más micrófono se le da a la oposición en estos momentos. Así de que no vengan a decirnos que en las formas no se cumplió, que porque no se discutió como debió de haber sido, pero nunca quisieron discutir, ya lo dijo ahí, ganan más de 600,000 pesos y no quisieron irse al fondo porque iban a descubrir que también ellos le están faltando al respeto a la Constitución, Vittorio. En buena medida es eso, Carlos. Yo rescato de lo que dice Fernández Noroña el hecho de que Andrés Manuel, ante el hartazgo que significa ya esta clara posición en contra del presidente y de su política, ha decidido
que va a mandar una propuesta para que el Poder Judicial sea emanado del pueblo, es decir, que sea el pueblo quien determine quién queda en posiciones dentro del Poder Judicial, porque la verdad, Carlos, es que ya ahorita es una clara afrenta contra el presidente y la Cuarta Transformación, y no se diga una afrenta contra el pueblo. Ahora vamos un desafío que estoy completamente seguro que la gente, la sociedad de México, no se le va a olvidar tan fácil. Rescato también el hecho de que la intervención que está teniendo Estados Unidos a través de las organizaciones no gubernamentales y a través de las organizaciones como el Poder Judicial, que también actúan como mercenarios, buscando quien pueda darles más para tratar de detener. De todos modos, su objetivo fundamental es detener el avance y el crecimiento de México. Pero bueno, pues si hay alguien que pueda darles más para lograr ese propósito que ya tienen establecido, pues para ellos mejor, ¿no? Jorge Triana, diputado por el Partido de Acción Nacional, enfrentó a Noroña y a Ricardo Monreal, Víctor, y hablaba sobre los grandes salarios que sí deben de tener, según él, porque ya hace como 3 siglos en Inglaterra se decía que deberían de ganar bastantito. Allá en Inglaterra, ya sabes que ellos festejaron la coronación de Juan Carlos III, del rey Carlos allá en Inglaterra, se desvelaron 3 de la mañana y ya estaban tuiteando toda la bola de la nobleza de aquí de México. Vamos a ver qué decía Vittorio. A ver. Gracias, presidente. Doctor Monreal, le voy a leer una frase, a ver si usted la identifica y a ver si identifica quién la dijo. Desde la Constitución de 1857, los sueldos de jueces, magistrados y ministros están garantizados para no poder ser disminuidos, por lo que hoy, para los poderes judiciales, la línea es que no hay línea. Y esto no viene de hoy, viene del siglo XVII en Inglaterra. Pueden consultar cualquier fuente. La austeridad no debe aplicar en este caso. Ya se lo dije al presidente, siglo pero él se va a mantener XVII. firme en su postura, lamentablemente. Sí. Olga Sánchez Cordero, Sí. secretaria de Gobernación, Sí. presidenta del Senado de la República. Usted enumera una serie de privilegios, y yo lo comparto, ¿eh? Es falso que estamos defendiendo privilegios de nadie, no sean mentirosos. Por supuesto que no compartimos esa parte. Pero usted enumera con toda la intención de desacreditar a la Corte en un tema que no tiene nada que ver con lo que sucedió el día de ayer, que fue un tema de pesos y contrapesos, a los ministros de la Suprema Corte, aduciendo una serie de supuestos privilegios. No son supuestos. Mi pregunta es concretamente, y le suplico que me responda sin rodeos al grano, si eso incluye a la exministra Concluya su Olga pregunta, Sánchez diputado. Cordero, y si también incluye a Yasmín Esquivel, y si también incluye a Laureta Ortiz, que son quienes han acompañado la posición del presidente. Le respondo, Gracias. diputado. Permítame, el orador, antes de responderle, la senadora Mónica Fernández, ¿con qué objeto? Nada más un favor, presidente, puede ser como una moción de orden con todo respeto, pero si interrumpen al orador cuando está dando su respuesta por excederse el límite de tiempo de la respuesta, yo le pediría que fuera el mismo trámite y la misma situación para quienes hacen la pregunta y aprovechan para hacer uso de la palabra con otros fines. Gracias. Así lo hizo esta presidencia cuando se excedió el orador que estaba formulando una pregunta 15 segundos, se le hizo el llamado para que concluyera. Lo mencioné hace un momento, será un llamado a los 15 segundos, a los 30 y a los 45, apelando a todos para que respeten el tiempo. Tiene 2 minutos, senador Monreal, para responder la pregunta. Sí, mire, diputado, partimos de filosofías diferentes. Usted defiende los privilegios. Yo los rechazo. Es que no me deja concluir. Debería ser más respetuoso usted, porque yo he sido respetuoso con usted. A ver, No, usted sea tolerante, aguante, porque yo estoy en uso de la palabra respondiendo su pregunta. Sea respetuoso y sea tolerante. Permítame, el orador. No se permiten diálogos. Diputado no se Triana, puede. le Es que pido no por se favor que guarde el orden en la asamblea. Diputado, se le repondrá el tiempo al orador, los 2 minutos para que pueda responder adecuadamente. Y diputado Noroña, ¿con qué objeto? Moción de orden, diputado. Dígame. Presidente. A ver, es incorrecto que el orador escuche respetuosamente las preguntas,
escuche los cuestionamientos, esté tranquilo frente a las provocaciones. Y cuando está respondiendo, brincan como chinicuiles en comal y se ponen a gritarle que esperen su turno en tribuna para poder responderle, pero que dejen de interrumpirlo. Eso no es un respeto en el debate. El senador Monreal está tratándolos con toda consideración y respeto, está respondiendo a sus cuestionamientos y no lo dejan ni articular su intervención. Eso es una majadería. Esta presidencia ya hizo un llamado genérico y específico sobre el tema. Diputado Triana, ¿con qué objeto? De orden, presidente, rápidamente. Tiene razón el diputado Fernández Noroña, y yo de verdad, con toda sinceridad, yo lo suscribo. Creo que no debe ser interrumpido ni el orador ni nadie. Lo único que quiero comentar es que mientras yo estaba formulando mi pregunta, fui interrumpido en un par de ocasiones por el orador. Entonces, también hay que ser parejos en ese sentido. No habrá más interrupciones, doctor Monreal. Continúe con su respuesta. Gracias. Otra vez, ya se había acabado el tiempo del orador y se concedió la pregunta. Yo sé que hay flexibilidad. Solo quería llamar la atención sobre eso y quería llamar la atención sobre el hecho de que la pregunta no era pregunta. Dicen desde tribuna que se hable sin improperios, sin descalificaciones, y en la pregunta se soltaron cualquier cantidad de majaderías contra el compañero secretario de Gobernación. Ahora resulta que quieren que el secretario de Gobernación le lleve la contra a quien es su jefe, que es el presidente de la República, en este caso el compañero presidente. Es un absurdo, pero además es un absurdo que no fije su posición política, porque nosotros acatamos la legislación, acatamos la decisión facciosa de la Corte, pero eso no quiere decir que nos callemos frente a ese atropello y no quiere decir que estemos aceptando ese tipo de criterios. Entonces quiero simplemente aclarar eso. Muy bien. El tiempo... Decentes. Hubo dos que no, porque ya sabemos que están dispuestas al régimen, pero la realidad es que en Morena hoy saben que no tienen de rodillas al Poder Judicial, como si tienen de rodillas lastimosamente a los senadores y a los diputados que de manera humillante se van a tomar una foto para tratar de ser las corcholatas favoritas. Es una vergüenza que su carrera política esté subordinada a que López Obrador con su dedito les diga sí. Concluya, no. Senadora. Es lamentable verlos a ustedes cómo se quejan cuando la Constitución se hace prevalecer. Muy bien, por los ministros de la Corte. Diputado Fernández Noroña, tenía una moción de orden y después iniciaré las preguntas con la senadora Kenia, el diputado Yaven y el diputado Triana. Diputado Noroña, adelante, un minuto. Y la moción de orden era en el sentido de que no se había generado un procedimiento como el que la MES, yo no lo impugné y voté a favor de que hubiera más preguntas. Entonces lo que yo quiero es que quede ya establecido este procedimiento, que hay la posibilidad de preguntar cada que haya más solicitantes, preguntarle al Pleno si se permite que haya preguntas adicionales. Además, sobre todo cuando es la oposición la interesada en hacer las preguntas. Y finalmente nosotros estamos por la ley, no estamos en contra, queremos justicia plena. Lo que no queremos es ese poder judicial corrompido, corrupto, que no imparte justicia en México. Que le pregunten al pueblo, ellos que se dicen representantes del pueblo, como nunca van a su demarcación, porque los elige la cúpula de su partido, pues no se enteran de los reclamos de la gente, que son airadísimos exigiendo justicia porque el poder judicial está totalmente corrompido. Se toma nota de su petición para que en las sucesivas intervenciones, si hubieran más oradores que quisieran preguntar, se consultara al Pleno. Ahora consulto al orador si acepta que le formule las preguntas la senadora Kenia, el diputado Yaven y el diputado Triana. ¿Acepta el orador? Sí, claro. Iniciamos entonces. Sin lugar a dudas, señor senador, le pregunto, ¿no le da a usted de verdad, desde sus entrañas, no le da coraje ver los privilegios que tiene Andy y su cartel o los privilegios que tiene José Ramón y sus amigos? ¿No le duele pensar que aquí los legisladores, hoy como nunca, no tienen la posibilidad de ayudar a los mexicanos, pero la familia del presidente pues sí se da esos lujazos en aviones que por cierto el 99% de los mexicanos nunca va a poder tener? Dice López Obrador, senadora, por favor. Dice López Obrador que 100 millones de pesos no son nada cuando estamos hablando de la corrupción de sus hijos. ¿Qué opina, señor senador Monreal? Gracias, presidente. Sí. Antes de que responda el orador, adelante, diputado Noroña. Una moción de orden, diputado presidente, casi 2 minutos
que no le pregunta al senador Monreal. Ahorita la va a hacer Pinole, pero no le pregunta. Intriga en contra del movimiento. Las mentiras cotidianas. Aprovecho para en esta moción de orden decir: no somos iguales, el pueblo va a decidir. Somos un movimiento de hombres libres, un movimiento democrático, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Larga vida al compañero presidente, larga vida al movimiento y larga vida al pueblo de México. Se hace un llamado a toda la Asamblea para respetar las reglas del tiempo. Hay reglas establecidas para formular preguntas, para contestar. Aquí en la Cámara de Senadores, y logramos, por cierto, un acuerdo por unanimidad. Usted también lo votó. Todos los partidos lo votaron. Si me permite, cuando usted habló yo no la interrumpí y siempre le he respetado. Pero déjenme decirles lo siguiente. Yo no me arrepiento de eso porque se ahorraron recursos en casi 1.500 millones de pesos. Lo firmaron todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Yo creo que esa es una diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros sí estamos por la austeridad y ustedes no. Aplauden los lujos y los privilegios de los ministros de la Corte y no los critican, sino quisieran ser como ellos. Nosotros repudiamos ese tipo de prácticas y ese tipo de mafias o de élites del poder que lucran con el erario del pueblo. Los 40 privilegios son escandalosos. Son 40 privilegios tangibles. Yo no sé por qué les aplauden a personajes que en su vida cotidiana no pueden ser ejemplo de virtud moral, de virtud republicana y de virtud de austeridad que este país exige. Ahí está pues, Victorio, te dejo todo el compendio que te puse al respecto de esta trifulca que se da por aquellos rumbos donde se dicen sus verdades, mientras uno defiende la vida de privilegios, Víctor. Ya vimos a Triana, ya vimos a López Rabadán, mientras los otros dicen ya basta de vivir en esas cúpulas del poder y que no sean escogidos por el pueblo. Y bien lo dicen por allí. Yo creo ni conocen su distrito al cual representan esta bola de sinvergüenzas, porque son escogidos por las cúpulas de acá arriba, Víctor, para ser senadores o diputados, y no son escogidos por el pueblo, y la mayoría de sus sinvergüenzas son plurinominales, Victorio. Efectivamente, Carlos, a eso se debe en buena medida el que ninguno de ellos sienta ningún compromiso con el pueblo de México, primero. Luego te diré que yo ahora sí me quito el sombrero ante la actitud y la posición de Ricardo Monreal, dando respuesta tácita, Carlos, de lo que se pretendía dar a entender. Ahora sí tuvo una posición bastante clara, abierta. Es algo que nosotros estábamos desde hace mucho esperando ver en él que tuviera, Carlos. Creo que hoy sí reconozco que está tratando de retomar su papel dentro de la organización o dentro de la estructura que tiene en Morena y en la Cámara de Senadores. Por otro lado, Carlos, te diré también el hecho de que aún a sabiendas de que la oposición está festejando, está feliz de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como lo están los empresarios, así como están los gringos, así como están las empresas norteamericanas, todos ellos están felices y contentos porque, repito, tiene razón Fernández Noroña cuando habla de la mano negra que tiene metida Estados Unidos en México a base de dinero. Y desgraciadamente, pues recae en el Poder Judicial, que ya ves que nos hicieron una villanada cuando se esperaba que Yasmín pudiera llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hicieron todos los movimientos, trucos, corruptelas y demás para tratar de desbarrancar su posición o de desbarrancar su integridad moral para que no llegara como presidenta, Carlos. Y ahí están las consecuencias, que ahora nos dan pura piña. Ahora nos dan a tole con el dedo a través de la Suprema Corte. Y ya se dijo ahí mismo en la reunión, Carlos,
la oposición va a estar buscando que todo se resuelva en la Suprema Corte desde el punto de vista judicial, porque ellos no tienen ninguna posibilidad de ganar absolutamente nada, Carlos. Se dice, nos dieron piña sin norma alguna, Víctor, por allí. Y pues en el Senado de la República ya vio usted cómo se dieron el agarrón. Qué bueno que va el licenciado Gerardo Fernández Noroña, porque qué casualidad, Víctor, que no apareció Lili Téllez. Hoy no fue a trabajar la señora. Yo creo se cansó mucho de estar tuiteando por allí, Vittorio. Las hernias, Carlos, las hernias. Las hernias discales, pero bien que trae ahí unos tacones de casi 30 centímetros, Víctor, para no verse tan chaparra que es para ejercer el Senado, la política en ese lugar. Pues mira. Pero llevó una buena representación, llevó a la caballona, Carlos, quien siempre está presta para estar aventando a diestra y siniestra mentiras, invenciones y tonterías, porque su cabeza, su cerebro no le da para generar información que realmente sea relevante o valiosa para el pueblo de México, Carlos. Es lo único que saben hacer.